Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a esta mesa. De hecho, el doctor Calvo y yo no hemos quedado, pero tenemos un poco casos en espejo, en el sentido que él presenta un espectro avanzado de un paciente crónico y yo presento un debut de un paciente con abundante comorbilidad y una comorbilidad que debería haber generado modificación terapéutica que inicialmente no la generó. Con lo cual es un caso real, no hay maquillaje, es tal como fue desarrollado en el tiempo. Se admiten todas las variaciones sobre el tema, se admiten variaciones de pruebas exploratorias, del momento en que se hacen, porque es un paciente realmente muy estándar y muy abierto. Es un varón de 60 años, remitido a consulta externa de cardiología, en ese momento fuera del hospital, a través del médico de familia, por dolor torácico al caminar desde hacía alrededor de medio año. Es empleado de banca, con lo cual, y con las últimas noticias, aquí lo podríamos dejar, alta y ya está. Pero bueno, esto pasó hace un año y medio, con lo cual es un empleado de banca, sin alergias conocidas, fumador activo desde hacía 40 años, todavía en activo, y una cajetilla al día. Hipertenso arterial más o menos mal controlado con tratamiento, dislipémico bien controlado con estatinas, diabetes mellitus mal controlado con una metformina al día, y sin otros antecedentes familiares de interés. Estaba tratado en este momento con amlodipino 5 cada 24, simvastatina 40 cada 24 y metformina 850 cada 24. Por tanto, vemos ya de entrada que podemos empezar a tener un amplio margen de mejoría por lo que hace el tratamiento, pero bien. El caso es que la angina por la que nos comentan, pues esto tiene alrededor de 4 o 6 meses de evolución, es una angina típica que desaparece en reposo, el nivel de esfuerzo se mantiene constante, no hay síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca y sí que explica semiología compatible con claudicación intermitente de moderados grandes esfuerzos, pero que tampoco lo limita mucho por su fenotipo. Y su mujer dice que desde hace unos años ronca y se queda dormido leyendo el periódico o con otras actividades habituales, es decir, no específicamente leyendo el periódico, pero con somnolencia fácil. En ese momento no constaba cefalea matinal, pero haría pensar en una eventual SAOS. A la exploración física vemos pues, que es obeso, altura 167 centímetros con 100 kilos, un índice de masa corporal 36, de predominio abdominal. La presión arterial en el momento de la visita estaba a 155/95 con una frecuencia cardíaca 89. La auscultación apagada, digamos, pero revela tonos apagados rítmicos con un suave soplo en punta, sin frémito, sin más. La auscultación respiratoria bastante nodina. Y abdomen globuloso blando depresible, sin aparentes signos desencadenables, digamos, de congestión venosa. Los pulpos se palpan con normalidad, simétricos, salvo los pedios, que son simétricos, pero algo más débiles. Este es el electro de base, es un electro básicamente que fuera un extraauricular, no tiene más. El PR es normal, progresión de Rs normales, en fin, voltajes quizás un pelín bajos, pero sin más. Por tanto, se trata de una angina de debut, es un diagnóstico clínico, se añade acetil salicílico y bisoprolol, solo, y se piden exploraciones diagnósticas. Aquí podríamos entrar, como el doctor Calvo ha comentado previamente, de ver qué tipo de exploración o no. Como se trata, de hecho, de una primera visita, se pide una prueba de esfuerzo, una analítica, una placa. Y como se oye el soplo y el hombre, pues, bueno, tiene su claudicación, que igual está protegiendo una eventual disnea, pues se pide un ecocardio. Y se pide una interconsulta de neumo para valorar la eventual síndrome de apneas relacionadas con la obesidad. La prueba de esfuerzo es positiva clínica y eléctricamente, según protocolo Bruce estándar, 7 METs, bueno, tampoco está tan mal, a 105 por minuto, sin embargo, o sea, una frecuencia relativamente baja, con un infradesnivel horizontal en cara lateral baja, con lo cual tampoco tenemos una gran referencia en cuanto a extrapolar que coronaria puede estar dando algún problema. Y si vamos a la escala de Duke, estaríamos en -6, de hecho, en este caso concreto. Es decir, estaremos en riesgo intermedio tirando a más bien alto. Y la sorpresa vino por la ecocardiografía. La ecocardiografía estaba limitada por una ventana deficiente, pero se vio un ventrículo izquierdo más bien globuloso, ligeramente dilatado, con discreta hipertrofia septal, con marcada hipoquinesia inferior y septal basal,
la fracción de eyección por Simpson del 45%, la aurícula izquierda un poco dilatada, válvula mitral normal, pero con una insuficiencia mitral moderada, raíz aórtica y válvula aórtica normales y una insuficiencia tricúspide ligera que permitía estimar una presión pulmonar en el límite superior a la normalidad. De hecho, a ver si corren unas imágenes. Aquí tenemos la insuficiencia mitral con la morfología de este ventrículo. Y esto en un plano medio-bajo, vemos que la cara inferior se mueve menos que el resto. La analítica de sangre mostró pruebas hepáticas, ionograma, proteínas, albúmina, hemograma normales, insuficiencia renal moderada con un aclaramiento de 49, ahí es la única coincidencia con el caso previo, que era de 50. La hemoglobina glicada pues, muestra un espléndido control con un 8,6. Y colesterol total de 160 con un HDL tirando abajo, más bien bajo, con un LDL bien controlado. Y con la hipertrigliceridemia, relativamente hipertrigliceridémico, probablemente atribuido al mal control glucémico. En esta visita, además, bueno, paralelamente, los neumólogos hicieron una polisomno convencional porque obtuvieron este índice con el saturómetro de 24, que es de riesgo intermedio alto de apneas significativas. Por tanto, se trata de un debut anginoso en un varón con abundantes factores de riesgo, con una prueba de esfuerzo con discretos cambios en cara lateral baja, con riesgo intermedio por la clasificación de Duke, y mantiene un ventrículo izquierdo con alteraciones significativas de la contractilidad segmentaria. Es un paciente que aparentemente es pues, uno de tantos, es decir, es obeso sí, es hipertenso sí, pues diabético mal controlado como tantos, lo único que tiene razonablemente bien es el LDL, de hecho, es sedentario, es fumador, pero es una angina crónica, con lo cual, pues eso, a lo mejor tenemos 15 en una mañana, pues uno más. Lo que pasa es que en este caso, y ahí pasó ya al hospital, dado que tiene la abundancia de factores de riesgo, si nos vamos a interjar, digamos que los tiene todos, estaría con un riesgo atribuible poblacional del 90%, digamos de infarto. Se procedió, en nuestro caso, en nuestro hospital, no se hace eco de estrés, se hace resonancia, no por motivos de estupendidad económica, pero porque sino porque, en nuestro gabinete de imagen, desde hace ya unos 10 años se hace sistemáticamente, la eco de estrés no se hace, se hacía, ya no se hace ocasionalmente y si lo pedimos, de rodillas y entonces a veces las hacen, pero si no vamos directamente a las resonancias. Y en este caso era pensando en un paciente con abundantes factores de riesgo, asumiendo que probablemente habría más de un vaso y para ver esta cara inferior, ver si realmente sería revascularizable o no. Dime. En este tipo de pacientes que están estables, en angina estable, no es un síndrome coronario agudo, con tantos factores de riesgo y con evitables, porque ¿hasta qué punto no habría que intentar una educación que abandonara esto antes de ponerte a hacer estas cosas? O simultáneamente, no lo hacemos nadie. No, en nuestro caso se hace simultáneo. La intención es hacerlo simultáneo. Generalmente se hace después de revascularizar. Hay una consulta de enfermería, asociada. Nosotros, por organización interna, este paciente no lo podemos ver al mes, 3 meses después de un cateterismo. Generalmente se ve por el cardiólogo de primaria, que somos nosotros mismos también, pero no dentro del hospital. Y después de revascularizar también lo ve enfermería. Sí. No sé, ¿algún comentario? Esto no, vamos. Esta es, perdón. Sí. Esta es la resonancia, a ver si se ve. En la resonancia se ve, pues esto, no se ve nada ya, pero se veía la cara inferior, es una cara inferior hipokinética y tienen que ser rápidos porque será rápido. En la cara inferior, además digitalizada se ve realmente fatal, pero se ve fatal. La cara inferior se mueve menos y estaba con isquemia subendocárdica prácticamente de la mitad del grosor subendocárdico de miocardio, severamente isquémica. De hecho, aquí tenemos ya la depresión de la contractilidad de base. Si se viera bien, se podría ver que antes de hacer el estrés con adenosina ya había un déficit de perfusión.
que se mantiene evidentemente más evidente después de hacer la perfusión con adenosina. Por tanto, tenemos un señor que, a pesar del tratamiento, ya hablaremos de si idóneo o no, sigue con disnea de esfuerzos moderados, se incrementa la dosis de betabloqueante, se añadieron nitratos y se solicitó la coronariografía para una eventual revascularización. Tenemos un paciente con fracción de eyección deprimida, con insuficiencia mitral que podría ser isquémica, con abundantes factores de riesgo. ¿Sí? Sí, yo solo quería remarcar que está enfermo, que es una angina de esfuerzo inicial, Sí. la prueba de esfuerzo es positiva y tiene depresión de la función ventricular en eco, con eso ya es suficiente para pedir una coronariografía. Sí. Si viene al laboratorio de hemodinámica con una resonancia hecha, mejor. Pero Lo sé. que sin la resonancia también se procedería a hacer una... Por eso he dicho al empezar que habrían pruebas que a lo mejor no se hubieran pedido o que se hubieran pedido más tarde en función de dudas o simplemente, no se hubieran pedido. Aquí se pidió sospechando, el paciente tiene un carácter muy concreto, la adherencia terapéutica no es del todo buena, le gustan las pastillas que no causan intolerancias o efectos secundarios, las toma bien, las otras no las toma tan bien, sigue fumando a pesar de la educación, hace la dieta sin sal pero no hace dieta, se mantiene con su peso, las medidas de esfuerzo pues tampoco las hace y básicamente preveyendo lo que saldría era para ir directamente a ver si fuéramos a revascularizar, es decir, olvidarnos de la cara inferior porque a lo mejor simplemente estaba infartada y ya está, a pesar de que no habían CUS en el electro, era un poco más caracterizarlo a efecto de presentarlo ya inmediatamente en sesión médico-quirúrgica que hacemos semanalmente del Hartim este, digamos. En la coronografía, esta es la coronaria derecha. Vemos que tenemos todo un segmento proximal medio afectado. La corona izquierda, vemos sobre todo aquí una primera marginal alta afectada. La descendente anterior en esta proyección no se ve bien, pero también hay una descendente anterior aquí que implica el nacimiento de esta segunda diagonal, con una primera diagonal que está también en la zona. Por tanto, son lesiones que, son bastante focales. Sería un syntax que, a pesar de ser un Medina 1-1-1, probablemente tampoco sería un syntax muy alto, pero es diabético y tiene enfermedad renal. Entonces, el doctor Calvo ha dejado el caso, a medida que lo iba exponiendo, más abierto. Yo lo tengo un poco más cerrado para discutirlo un poco globalmente después. No sé si... o no, vamos. Sí. No, el único condicionante es el tiempo. El tiempo, pues venga. Quedan 7 minutos. Entonces se plantea diferentes opciones de tratamiento, se explica todo, se le explican las diferentes opciones que que la que menos nos gustaría sería seguir solo con tratamiento médico y revascularizar. Revascularizar se explica pros y contras de todo y se tira para adelante todo un estudio prequirúrgico. En el estudio prequirúrgico se ven limitaciones respiratorias, pero que tampoco son muy horribles. Y los troncos tienen lesiones, pero que no condicionan alteraciones hemodinámicas. Una pregunta, ¿eh? Sí. En este pase rápido de la coronografía, me ha parecido que la lesión de la descendente anterior era intermedia. Sí. En la resonancia, ¿hubo isquemia en el territorio? En la resonancia, en territorio dependiente de DA, solo hubo isquemia ligera septal. En territorio más de DA anterior y anteroapical no lo hubo tanto. Entonces, se presentó en sesión médico-quirúrgica, cirugía hemodinámica, cardio y anestesia, y se aceptó para cirugía. Y se citó al hombre para decirle, ha quedado usted aceptado en sesión médico-quirúrgica para revascularización quirúrgica, insuficiencia renal, diabetes, 3 vasos, depresión de fracción de eyección, y rechazó la cirugía. No quiso operarse, la adherencia a las medidas que se habían planteado pues no era muy óptima, persistía con angina y finalmente, ya dado que el territorio era revascularizable percutáneamente, sí. ¿Se le propuso una angioplastia en la coronaria derecha? Dado que el territorio era básicamente más hipoquinético, era más plausible y el que le condicionaba más el riesgo era la coronaria derecha, se planteó intervencionismo sobre la coronaria derecha. Se hizo el intervencionismo, atención, lo verán poco, y quedó así. Vemos el stent y ahora ya no. Se puso un stent farmacoactivo de 3 milímetros por 36, un buen diámetro, largo pero un buen diámetro. Y bien, durante el seguimiento, unos meses más tarde, seguía con disnea de grandes esfuerzos ya solo. Estaba doble antiagregado, con clopidogrel y aspirina, bisoprolol 10, parches de nitrato, simvastatina, metformina cada 8 y omeprazol. La frecuencia cardíaca ya la teníamos en 58. Se añadió renolacina
como dosis inicial para ir titulando el alza, y una ergometría a los 6 meses fue clínica y eléctricamente negativa, y la ecocardiografía de control demostró una franca mejoría de la fracción de eyección. La veremos al final de la presentación, pero realmente recuperó geometría y la insuficiencia mitral desapareció. La cara inferior volvió a contraerse bien, la fracción de eyección al 65. ¿Los factores de riesgo condicionan al tratamiento? Deberían, pero realmente en este caso no lo hicieron mucho. Y antes de entrar en esto, querría destacar que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en Europa, pero que la principal manifestación es la angina crónica, no tanto el síndrome coronario agudo. Y de hecho el manejo inicial lo hizo un cardiólogo joven acostumbrado al fragor del síndrome coronario agudo y no tanto, es decir, esquema, revascularización y después tratamiento, no tratamiento y después revascularización. Y bueno, lo que representa a nivel de calidad de vida, de bajas laborables, etc. En este caso tenemos un DOCI-3 de insuficiencia renal, un SAOS pero sin broncoespasmos, discreta semiología vascular pero que permitió sin ningún problema el beta bloqueo y otros factores de riesgo, lo que comentábamos del Interheart. Realmente hay abundante comorbilidad, pero que no nos condicionó el tratamiento. Al revés, lo que debiera haber hecho es añadir de entrada los IECAS, por motivos múltiples y variados. Y en este caso solo se añadieron a la visita de después de la coronariografía. En cuanto al control de factores de riesgo, desde la sección de cardiopatía isquémica, en este caso en colaboración con hipertensión y con cardiología clínica, se hizo el 13 y vemos que el control de la presión arterial es mejorable, el control sobre todo en diabéticos, el control de los colesteroles, aquí estamos, y el control de las glucemias, horroroso. Frecuencia cardíaca, estamos en la mitad. En el registro avance, desde la cardiología clínica, vemos que lo mismo que antes, es decir, los pacientes sintomáticos están peor controlados, relación causa-efecto, a lo mejor es que están peor controlados y por eso tienen más angina, o como tienen más angina, están peor controlados. Son registros, son fotografías, con lo cual no se puede inferir. Vemos que las cifras de control han mejorado en 5 años, pero todavía pueden seguir mejorando. Y de hecho, esto es a expensas de los diferentes estudios que se han hecho a nivel europeo y español en pacientes crónicos. Vemos que la densidad de tratamiento se ha ido incrementando, ya en el avance vemos que la cantidad de tratamiento es bastante superior respecto al 13 de hace 5 años. Pero aún así, tenemos gaps de tratamiento. El tratamiento, lo que comentamos, lo que se ha comentado inicialmente, la antiagregación, las estatinas, los IECAS y los betabloqueantes en aquellos con infarto previo son los que mejoran pronóstico. Y a partir de aquí mejoramos calidad de vida. En este caso, los IECAS no se introdujeron al principio. Vemos también en datos del avance, vemos como en España, en pacientes crónicos, la antiagregación se utiliza mucho y bien, las estatinas también mucho y bien, los betabloqueantes han subido bastante, pero vemos que IECAS y ARA2 todavía estamos en un 40 y un 30. No vale sumar, porque la combinación no hay mucha combinación, pero digamos que alrededor de un 60% probablemente están inhibiendo el eje. Vemos que los nitratos todavía se mantienen y sobre todo se mantienen a medida que el paciente está más sintomático, lo cual no deja de ser lógico. En pacientes con pocos síntomas, con menos de una angina semanal, vemos que el uso de nitratos ya es inferior al de IECAS, lo cual son buenas noticias. Y en cuanto al tratamiento médico, ¿quién no usa nitratos en angina crónica? ¿Y sobre qué evidencias? Pues si vamos a algún metaanálisis, por ejemplo publicado en JAMA en el 99, vemos, es un metaanálisis que al final concluye que no hay evidencia sobre los nitratos. Y de hecho, los nitratos, estas son las grandes series de nitratos publicadas a nivel mundial, con lo cual realmente la evidencia es escasa. Y sobre todo si tenemos en cuenta los nuevos fármacos respecto a las propiedades que nos pide la EMA, la antigua EMEA, digamos, en cuanto a valoración en prueba de esfuerzo. No vale el valor pico, sino el valor valle. Ninguno de los fármacos clásicos está valorado en valor valle. O sea, ahora mismo se presentan y no se aceptaría ninguno, porque piden estos. Y estos pues, son bastante correctos. Ranolacina en la dosis, digamos, máxima de Estados Unidos ofrece un valor importante. La ivabradina viene a ser similar a dosis medias de ranolacina. Y lo que se comentaba antes, en diabetes mellitus además ranolacina ha visto que disminuye isquemia recurrente de manera significativa. Es un dato interesante porque además, como se ha comentado también antes, también mejora los controles glucémicos. Cuanto peor es la hemoglobina glicada, más porcentaje de reducción de esta hemoglobina glicada se obtiene. Cuanto más baja
menor reducción se obtiene. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero parecería que igual también hay canales de sodio a nivel de la célula beta pancreática, pero todo esto está un poco todavía que no se acaba de saber. En cuanto a la decisión de revascularizar, pues bien, el tratamiento está indicado cuando el tratamiento médico no controla los síntomas, cuando las pruebas no invasivas revelan importante área miocárdica, cuando hay una elevada posibilidad de éxito y con una tasa de morbilidad y mortalidad aceptables y cuando el paciente está de acuerdo, evidentemente. Y el método de la selección pues, depende del riesgo, de la probabilidad de éxito, del riesgo de restenosis de oclusión, de revascularización completa sí o no, del hecho que tengamos diabetes o insuficiencia renal o no, de la experiencia de cada centro. Puedo tener un equipo quirúrgico horroroso o un equipo de hemodinámica horroroso y a lo mejor pues, no será lo mejor en mi hospital. O sea que cada centro es cada centro y evidentemente siempre teniendo en cuenta las preferencias del paciente. Las indicaciones que tenemos, en este caso estaríamos probablemente aquí, es decir, tenemos indicaciones máximas de revascularización, tanto para pronóstico como para aliviar síntomas. Podría ser discutible si estábamos en tratamiento médico óptimo, pero la indicación la tiene. Y en cuanto a cómo revascularizarlo, hay hemodinamistas en la sala, o sea que esta tabla no la ven, pero estaríamos aquí probablemente, con lo cual la indicación de hemodinámica está, y la de cirugía, evidentemente, también. Y respecto al famoso Courage, el Courage es un estudio que tiene la gran virtud que se puede coger, si soy hemodinamista lo puedo criticar atrozmente, con razón, si soy clínico lo puedo defender con vigor, con razón, pero me es igual. Lo que sí que está claro es que al año una tercera parte de los pacientes siguen sintomáticos, se haga lo que se haga. Con lo cual, seguimos teniendo un problema. O sea que es un problema no resuelto a los que los nuevos fármacos nos pueden añadir nuevos mecanismos para tratarlos. Y es de agradecer, evidentemente, bueno, sobre todo uno que se dedica a la angina refractaria, que es bastante horroroso. Por tanto, al final, ¿este paciente cómo quedó? Pues con CPAP, nocturna, sigue fumando, se le ofreció todo, incluso llegó a hacer Champix, siguió fumando. Las cifras tensionales, la glucemia, el colesterol, bien controlados, ya no es obeso, pero sigue con sobrepeso, algo es algo. Ha iniciado actividad física, he puesto con encomillado porque, bueno, su actividad física probablemente no es la de cualquiera de nosotros. Es un sedentarismo bien, no tanto como antes, pero se intensificó el tratamiento hipoglucemiante, se introdujo ramipril, la frecuencia cardíaca se mantuvo inferior a 60, la renolacina ya está en dosis altas, está sintomático con prueba de esfuerzo negativa. Y el ecocardio es un ecocardio con fracción de eyección normal y rápidos, con una insuficiencia mitral que ven que es menor, ya no la ven, y la función de bomba ven que la cara inferior ya no la ven, que la cara inferior se contrae. Y bien, nada más, muchas gracias.